Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? En el día de hoy vamos a exponer archivos y sistemas gestores de bases de datos. Sus siglas son SGBD. Presentado por Deiner Paneso Garcés, quien les habla, Janier Mosquera Ramírez y Herbert Chalá Moreno. ¿Qué es una base de datos? La base de datos permite guardar de forma sistemática una gran cantidad de información para futuras consultas, búsquedas, introducciones de nueva información, etc. También podemos eliminar información de la misma por medio de un sistema gestor de bases de datos, como lo puede ser MySQL. Las bases de datos son muy utilizadas en este momento, en esta época, y se utilizan para muchísimas cosas, en especial en sistemas informáticos. ¿Por qué utilizar bases de datos? Se utilizan las bases de datos porque ahorran tiempo, esfuerzo y hacen que la información sea más duradera. Y esto hace al mismo tiempo que podamos utilizarla a futuro. Las bases de datos son más funcionales, se pueden parametrizar para que guarden la información de forma organizada y eso las hace bastante importante en el ámbito informático y en cualquier área que requeramos de un software. Aplicaciones de las bases de datos. Una aplicación de bases de datos es un programa de ordenador cuyo propósito es insertar y consultar información de una base de datos. Como ejemplo, tenemos un gestor de bases de datos que le hablaba anteriormente, que puede ser MySQL. Más adelante nuestros compañeros nos hablarán de otros que son bastante buenos y son los más utilizados de momento. ¿Sí? Las bases de datos cumplen un rol bastante importante, como les venía diciendo anteriormente. En mi concepto, creo que han hecho la vida de nosotros más fácil y más llevadera. Eh, Han hecho que la información que de pronto antes se perdía porque la utilizábamos en libros, ahora se pueda guardar por millones de años sin ningún problema en una base de datos. Y esta información, dependiendo de la forma en que parametricemos la base de datos, se puede utilizar y se puede cambiar, se puede buscar de una forma más fácil, se puede eliminar, ¿sí? Eh, Eso para mí es la base de datos. Es algo bastante importante que nos cambió la vida a todos. Sistemas gestores de bases de datos. Los sistemas gestores de bases de datos nos sirven a nosotros para operar la base de datos. Nos sirven para que nosotros podamos parametrizarla y poner la información que nosotros deseemos poner en la base de datos de la forma que nosotros deseemos ponerla. Es decir, si yo tengo nombre, edad, fecha de nacimiento, yo lo que requiero de mi base de datos es que se registre tal cual y como yo deseo. Un ejemplo de esto puede ser que yo quiero poner la base de datos de que mi nombre, que el nombre de la persona que lo va a registrar después de pedírselo con el software, no sea mayor a 20 caracteres y que no tenga caracteres numéricos, ¿sí? Entonces ya sería un nombre no mayor a 20 caracteres con los cuales no tengan caracteres numéricos. Eso es lo que va a aceptar la base de datos. Esto lo hacemos con un sistema gestor de bases de datos. Si nosotros deseamos eliminar información de la base de datos, lo hacemos por medio de un gestor de base, un sistema gestor de bases de datos, ¿no? Eso es lo que hacen los sistemas gestores de bases de datos. Nos permiten manipular o maniobrar la base de datos y poner la parametrización a nuestro antojo o acorde a lo que nosotros necesitamos. Hola, Janier Mosquera Ramírez. Hoy les voy a exponer objetivos de un sistema gestor de bases de datos. Entre los sistemas gestores de bases de datos tenemos lo que es continuidad, seguridad, procesamiento de transacciones y tiempos de respuesta. Y la independencia. La independencia
de datos es la capacidad de cambiar el esquema de daños físicos o lógicos sin realizar cambios en las aplicaciones a las que está almacenada la información. Continuidad. En estos casos, si se ha eliminado la recurrencia, debe garantizarse que la información que se presenta repetidamente se actualice constantemente, es decir, toda la información repetida se actualiza simultáneamente. Seguridad. La información almacenada con una base de datos puede ser muy valiosa y por esto que las bases de datos ofrecen seguridad ante posibles vulneraciones. Procesamiento de transacciones. Un ejemplo es un programa que ejecuta como una sola acción. Esto quiere decir que después de la ejecución donde ocurre el error, es lo mismo que sería el programa tiempo de respuesta, es decir, minimizar el tiempo que tarda en transferir todos los solicitados y guardados los cambios realizados. Archivos BS, sistema gestor de bases de datos. Un sistema de archivo está escrito para aplicaciones específicas, por lo que sus beneficios suelen ser muy buenos. Sin embargo, las bases de datos están escritas para ser más generales y útiles en muchas aplicaciones, por lo que algunas de ellas pueden ser tan rápidas como solían ser, por el tiempo que tarda en transferir datos solicitados y guardados los cambios realizados. Problema de los archivos. Entre los problemas de los archivos tenemos diferentes problemas como son deficientes acceso a la información, imprimir todos los documentos, disminución de la capacidad analítica, ocupación de espacios físicos y virtuales, desconocimiento de la normatividad, eliminación de documentos, almacenar documentos en la nube sin control, pérdida de tiempo en búsqueda de documentos, administración de la gestión por una persona sin información y el no uso de las nuevas tecnologías. Hola, soy Elber Chala Moreno. Me correspondió ventajas en un sistema gestor de bases de datos. El mismo sistema organiza los datos con un impacto mínimo en su código. Por lo general, proporciona una interfaz en un lenguaje de consultas que facilita la búsqueda de los datos. De esos tenemos muchos, como son facilitar la manipulación de grandes volúmenes de datos. Facilita en la introducción de cambios en la actualización de los datos. Gestiona en la conclusión, garantiza que en este tipo de situaciones no se puedan no pierdan información de ningún tipo. Desventaja en sistemas gestores de bases de datos. Se requiere una o más personas para administrar las bases de datos. Esto puede aumentar los costos operativos de las empresas. La complejidad y la gran cantidad de funciones lo convierten en un software grande que requiere mucha memoria para ejecutarse. El software es muy complejo y las personas que lo utilizan deben conocer el funcionamiento para poder maximizar el proceso. Aquí tenemos los 7 gestores de bases de datos. Como podemos ver, SQL es un sistema de gestor de bases de datos relacional, desarrollado bajo licencia dual.
Como podemos ver, PostgreSQL es gratuito y libre. Además que hoy nos ofrece una gran cantidad de opciones avanzadas, una caracterización interesante en el control de concurrencias, como son multidiversional. Esto nos permite hacer transacciones eventualmente consistentes, ofreciendo grandes ventajas en el rendimiento del sistema. Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos, incluyendo en las ediciones profesionales de la suite Microsoft Office. Es el sucesor de Embedded Base Básica. Access es un gestor de datos que se utiliza los conceptos relacionales. Puede mantenerse por medio de consultas e informes. MySQL Server es el lenguaje de desarrollo utilizado en Transa SQL. Una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos, tablas y definir relaciones entre ellas. Oracle Database. Los productos y servicios de Oracle Database ofrecen a los clientes versiones rentables de alto rendimiento. Es el sistema de gestión de datos multimodelo y convergente líder en el mundo, así como bases de datos en memorias SQL y MySQL. SQL Lead es un sistema de gestión de bases de datos relacional, compatible con ACIS. Contiene una relativamente pequeña biblioteca escrita. USL es un proyecto de dominio público creado por Richard Hayton. IBM DB2 es una marca comercial propietaria de IBM, bajo la cual se comercializa un sistema de gestión de bases de datos en la plataforma IBM CloudPar para dar soporte a varios casos en uso. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy nuestro tema.